Hola a todos, yo soy el doctor Eduardo Vázquez, soy residente de Psiquiatría de Adultos de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y la idea es que hoy veamos y revisemos la guía GES del primer episodio de esquizofrenia, eh, que ya tiene varias ediciones. Vamos a revisar la del año 2017, que es la última, y que se titula Tratamiento de personas desde el primer episodio de esquizofrenia. La idea es que vean esta clase después de haber visto las clases de esquizofrenia y de psicosis y de psicofármacos también, de antipsicóticos, ¿ya? Igual vamos a revisar algunas cosas para recordar. Eh, la, la psicosis en general es un término complejo que va a depender ahí de quién autor nos estemos refiriendo para poder definirla, eh, o a qué grupo de investigación o a qué área estemos mencionando para poder decir qué es la psicosis, ¿ya? Pasa un poco lo mismo con la esquizofrenia, que es una enfermedad que se caracteriza por que la persona está psicótica, ¿ya? Eh, en donde actualmente la esquizofrenia se percibe más como un síndrome clínico debido a su gran heterogeneidad en su presentación clínica, ¿ya? Hay alteraciones en el pensamiento, en las percepciones, en las emociones, en la personalidad de la persona, que van afectando la forma en que la persona vivencia la realidad, ¿ya? La esquizofrenia pertenece al grupo de la psicosis lúcida. Recuerden que las psicosis las podemos clasificar de acuerdo al criterio de compromiso de conciencia en psicosis lúcida y psicosis confusa, ¿ya? La psicosis lúcida no habría compromiso de conciencia, y ahí una de ellas es la esquizofrenia. En general, como también lo revisaron probablemente en la clase de esquizofrenia, las personas antes de hacer este primer brote psicótico ya presentan alteraciones desde muy pequeños, en la infancia y adolescencia, alteraciones cognitivas principalmente, también afectivas, que preceden a las manifestaciones ya más notorias con síntomas positivos, como lo vamos a ver más adelante, de la persona. En general es una causa importante de discapacidad. La prevalencia en distintas poblaciones va en torno al 1%, y es un poco más frecuente la edad de inicio en hombres, entre los 15 y 25 años, comparado con la edad de inicio de las mujeres, que va entre los 25 y los 35 años. Es importante también entender la esquizofrenia como una enfermedad multifactorial y poligénica, ¿ya? En donde la heredabilidad, es decir, eh, el riesgo de la enfermedad que esté determinado por factores genéticos es alto, ya es más o menos del 80%. Eh, y aquí ven, por ejemplo, el riesgo de si un familiar en primer grado tiene esquizofrenia, que la persona tenga esquizofrenia, por ejemplo, es del 10%. Hay otros factores que se denominan ambientales, eh, algunos clásicamente descritos, como por ejemplo la inmigración, nacer en invierno, o una edad paterna tardía, utilización o uso de sustancias. Se describe clásicamente la asociación de uso de THC, de marihuana, en la adolescencia, con el riesgo incrementado también de esquizofrenia. Aquí está un poco los síntomas que uno puede observar en el paciente con esquizofrenia. Como ven, son muy variables, son muy amplios. Uno los divide en estas 4 dimensiones. Síntomas, por ejemplo, cognitivos, con problemas en la atención, en la memoria, en la capacidad de abstracción, en las funciones ejecutivas. También hay síntomas afectivos, en donde uno puede ver que el paciente tiene un mayor riesgo de tener depresión, por ejemplo, o de ansiedad, o también disforia, que es como una mezcla entre irritabilidad y angustia, ¿ya? Y la suicidalidad también es alta en los pacientes con esquizofrenia. De los síntomas negativos, la presencia
de aplanamiento afectivo, por ejemplo, de alogia, de abulia o de anedonia. Y los síntomas positivos, que en general es lo que más reconocen las personas, o que más se reconoce como por el saber popular, en torno a los pacientes, ¿no es cierto?, psicóticos. Ahí tenemos los delirios, las alucinaciones como alteraciones en la sensopercepción, pero también un lenguaje, por ejemplo, desorganizado, o la catatonía, ¿ya?, que es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por manifestaciones motoras y volitivas. En cuanto a los criterios diagnósticos, acá en Chile nos regimos por el CIE, ¿no es cierto?, el CIE 10, ya pronto va a empezar a utilizarse el CIE 11, y en general eh, parte de, para uno basarse en el diagnóstico y sobre todo la confirmación posterior del diagnóstico por el GES, es un poco orientarse en base a estas normativas, ya en base a si el paciente cumple o no estos criterios que ustedes pueden revisar en detalle. Eh, Sin embargo, cuando nosotros hacemos la evaluación clínica, no estamos con un checklist, perdón, de si tiene o no tiene tal síntoma, sino que hacemos una evaluación clínica, una entrevista, y a través de ella y del examen mental, nosotros finalmente nos orientamos al diagnóstico. Es el flujograma que tienen los pacientes, o sea, que uno puede utilizar y con el cual hay que guiarse por la guía GES. El caso de los médicos generales, en la parte inicial, la de la sospecha del primer episodio de esquizofrenia, ustedes activan el GES por sospecha, y ahí hay un plazo en donde se determina el tiempo, ¿no es cierto?, de la evaluación diagnóstica. Desde la derivación pueden pasar 20 días, y esto se debe completar en 30 días con la entrevista psiquiátrica, las evaluaciones complementarias y los exámenes. Ahí vamos a ver qué exámenes en general nosotros solicitamos. Si es que se confirma el primer episodio psicótico, se actúa en base al protocolo GES, en cuanto al tratamiento integral e individualizado, como lo vamos a ver más adelante. Y si es que no se confirma que es un primer episodio de esquizofrenia, ¿no es cierto?, y se confirma otro diagnóstico, eh, nos guiamos en base al tratamiento de ese diagnóstico. Y si es que queda la duda de que si es o no es esquizofrenia, en general uno puede eh, mantenerse en una etapa, en un proceso de evaluación diagnóstica hasta 6 meses en las personas mayores de 20 años, y en las menores de 20 años este periodo puede durar hasta un año, ya hasta 12 meses incluso, ¿ya? Porque en general la observación y la evaluación longitudinal, es decir, a través del tiempo, más que transversal en un momento de la evaluación, es súper importante para poder hacer la diferencia, por ejemplo, entre un paciente bipolar o una persona con esquizofrenia, ¿ya? Aquí entonces están los exámenes que yo les mencionaba. Tenemos los exámenes de laboratorio que nos permiten hacer un descarte de numerosas diagnósticos diferenciales de psicosis, en general de psicosis lúcida, exámenes de sangre como hemograma, por ejemplo, THC, perfil lipídico, pruebas hepáticas, glicemia, ver la función renal, un screening de drogas completo en orina, VIH, un examen de orina también completo, la beta-HCG en sangre, y en algunos casos también se solicita un electroencefalograma estándar o con privación de sueño. En general, el con privación de sueño tiene una mayor sensibilidad para buscar alteraciones o para encontrar alteraciones que puedan generar psicosis. Con respecto a las neuroimágenes, la guía GES recomienda que se le realice un TAC de cerebro a toda persona con el primer episodio de esquizofrenia que no responde al tratamiento de prueba, es decir, antipsicóticos, pasados los primeros 3 meses de iniciado el proceso de evaluación. En general, nosotros en la práctica clínica habitual solicitamos todos estos exámenes de sangre
el electroencefalograma lo solicitamos con privación de sueño y solicitamos también una resonancia magnética cerebral con contraste en todos los pacientes que llegan a hospitalizarse en la clínica psiquiátrica con el primer episodio psicótico, ¿ya? Para poder descartar de la mejor manera distintas causas de psicosis, ¿ya? Eh, es probable que por motivos económicos o de recursos, por ejemplo, no se puede hacer la resonancia en todas partes y por eso la IAG garantiza el TAC de cerebro, ¿ya? El diagnóstico diferencial de psicosis, como probablemente lo vieron en su clase, es súper amplio, ¿ya? Y uno lo puede dividir como en tres grandes grupos. Uno, las enfermedades psiquiátricas, otro, las enfermedades neurológicas y tercero, las enfermedades médicas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos diagnósticos que pueden confundirnos a veces o hacer pensar que el paciente tiene esquizofrenia y en verdad es otra enfermedad. Por ejemplo, dentro de las enfermedades psiquiátricas, lo más frecuente que nos puede orientar, o sea, que nos puede confundir o es que es parte del diagnóstico diferencial, son los trastornos del ánimo, ya especialmente las personas con enfermedad bipolar. También el trastorno delirante, o antes llamado paranoia, ¿ya? Eh, trastornos de la personalidad que a veces se pueden como psicotizar, y las psicosis inducidas por sustancias, ¿ya? El consumo de estimulantes, el consumo o la intoxicación por THC, por ejemplo, o el consumo de alucinógenos, como todo su grupo, y las drogas de diseño como LSD, éxtasis, ayahuasca, 2CB, pueden generar episodios psicóticos, incluso algunos episodios psicóticos prolongados, ya en donde después de un tiempo en donde el paciente se mantiene abstinente a la sustancia, incluso a veces después de meses, se puede encontrar eh, o hacer el diagnóstico diferencial finalmente entre esquizofrenia y psicosis por sustancias, cuando el paciente remite en su clínica, en sus síntomas, después de haber dejado de estar expuesto a la sustancia. En cuanto a los cuadros neurológicos, también es súper amplio el diagnóstico de diferencial de psicosis, desde infecciones, traumas, problemas vasculares, por ejemplo, nos pueden dar manifestaciones muy similares a una persona con esquizofrenia, ¿ya? Y de las enfermedades médicas también, ¿ya? Acá solo hay un par de diagnósticos como personas en etapa SIDA o personas con lupus, por ejemplo, que muy frecuentemente tiene también manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Entonces por eso, o al menos esa es la justificación de pedirle la batería de exámenes, también las neuroimágenes y el electroencefalograma, ¿ya? Con respecto al tratamiento, los objetivos es que el paciente pueda mejorar sus síntomas, ¿ya? Idealmente prevenir que el paciente se tenga que hospitalizar eh, o que se tenga que rehospitalizar, y que pueda idealmente mejorar la funcionalidad tanto en la parte de las actividades básicas como instrumentales de la vida, ¿ya? La idea es que el paciente logre una independencia, eh, que los efectos adversos de la farmacoterapia sean los mínimos y que pueda tener una buena calidad de vida, ¿ya? Y una buena interacción social, ¿ya? Para poder lograr estos objetivos, la idea es tener una pesquisa activa, precoz del diagnóstico, y ahí es súper importante la labor de ustedes como médicos generales ante, ¿no es cierto?, pacientes que ustedes sospechen o piensen que puedan estar psicóticos o que pueden estar haciendo un primer episodio. eh, Hacer un buen diagnóstico, integrar las distintas dimensiones, tanto psicosociales como farmacológicas en el tratamiento, y que se mantenga una continuidad de atención a lo largo de la evolución del cuadro clínico. Ya, eso también es súper importante. Entonces, la idea o lo que propone la guía GES es que se logre un plan individual de tratamiento integral, ¿ya? Es decir, hay que considerar distintos aspectos eh, para hacer un manejo, por decirlo de alguna manera, algo que siempre hemos escuchado, ¿no es cierto?, biopsicosocial del tratamiento del paciente con esquizofrenia,
¿ya? Aquí se menciona, por ejemplo, primero, hacer una evaluación integral, actuar o realizar intervenciones psicosociales. Aquí la psicoeducación, por ejemplo, a la familia o a los cuidadores del paciente es súper importante. Trabajar en una especie de rehabilitación neurocognitiva con la persona. Recuerden que los pacientes con esquizofrenia tienen alteraciones cognitivas importantes, ya en la función ejecutiva, en la memoria, en la atención. Entonces es importante ir trabajando esos déficits, realizar la farmacoterapia también y activar los servicios de apoyo, las redes de apoyo de la persona, ¿ya? En su comunidad. Entonces, uno puede dividir el tratamiento, tanto psicosocial como farmacológico, en distintas fases, ¿ya? En general, uno se enfrenta inicialmente en una fase aguda, cuando el paciente está con síntomas floridos, en general síntomas positivos, con delirios, alucinaciones, y una vez que se inicia el tratamiento, que se logra la remisión de los síntomas, pasamos a una fase de estabilización y luego de mantenimiento, ¿ya? Hay distintos objetivos y metas que cumplir o acciones que realizar en eh, las distintas fases del tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, en la fase aguda, la idea es lograr la remisión de los síntomas, garantizar la seguridad para el paciente y para su familia, para terceros, y desarrollar una buena relación con su sistema de salud, ¿ya? Eh, y para esto, en cuanto a las intervenciones psicosociales, la idea es, por ejemplo, que se realice una intervención en crisis a la familia, que se realice la psicoeducación, que se comience con una estructuración de rutinas saludables para el paciente. Y en el caso o en el ámbito farmacológico, hay que iniciar un tratamiento con un antipsicótico, que actualmente se recomienda un antipsicótico atípico para comenzar el tratamiento, debido a su menor nivel de efectos adversos. En el caso de la fase de mantención o mantenimiento, la idea es que el paciente se mantenga libre de síntomas positivos, es decir, de delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, evitar los efectos o que sean mínimos los efectos adversos de los fármacos, disminuir el riesgo de recaída, de rehospitalización, y para eso, nuevamente, la psicoeducación es súper importante. Hay psicoterapia cognitivo-conductual que se le puede realizar también a los pacientes psicóticos crónicos. Intervenciones familiares también son importantes. Hay grupos de ayuda, entre otras intervenciones psicosociales que se pueden realizar. Y de la parte farmacológica, la idea es estar siempre chequeando los efectos adversos de los medicamentos, de los antipsicóticos, eh, evaluar las interacciones y poder ahí manejar rápidamente y de forma adecuada los distintos efectos adversos o colaterales, ya, ver si es que es necesario, por ejemplo, ajustar la dosis o cambiar de fármaco. Con respecto al lugar de tratamiento, este va a ir variando de acuerdo a el estado clínico del paciente, eh, 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 y la idea o lo fundamental es que se pueda mantener una especie de continuidad en la atención, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen esquizofrenia, que están en una fase de estabilización, que tienen buena red de apoyo, que hay condiciones psicosociales que son favorables, eh, y que no requieren ningún cuidado especial o particular, por ejemplo, se pueden manejar estas personas en nivel de atención de salud primaria, es decir, en los SPAM, los cuales tienen o cuentan con consultorías en salud mental. ¿Ya? Entonces, estos pacientes los pueden manejar ustedes como médicos generales, ¿ya? Y probablemente les van a tocar si trabajan como médicos general de zona, por ejemplo. Si el paciente se encuentra en la fase de diagnóstico, en la fase aguda o de refractariedad o se reagudizó su clínica, tiene muchos síntomas positivos, por ejemplo, hay una mala adherencia al tratamiento o tiene efectos adversos graves que requieren un manejo especializado, por ejemplo, un neuroléptico maligno, eh,
equipo de, perdón, neurolítico maligno no, pero a eso se manda a hospitalizar directamente al intermedio, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, que tengan algún tipo de disquinesia, esos requieren un manejo especializado, pero ambulatorio, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos manejo a nivel secundario que ustedes van a conocer o quizás les suenan ya los COSAM, ¿ya? Donde hay psicólogos, hay terapeutas y hay psiquiatras y ahí se manejarían estos pacientes, ¿ya? Si la persona tiene un trastorno conductual significativo, una baja adherencia al tratamiento, pero tiene una buena red de apoyo, ahí se puede utilizar los hospitales de día, ¿ya? Que también están en el sistema público. Y si la persona está en riesgo vital, y aquí está, por ejemplo, que la persona tenga conductas heteroagresivas o autoagresivas o que tenga una mala red de apoyo, ahí se puede plantear una hospitalización en cuidados intensivos de psiquiatría, ¿ya? Que también son conocidas como las unidades de corta estadía. El Salvador, por ejemplo, tiene una unidad de corta estadía, el Barros Luco y el J. Aguirre en la clínica psiquiátrica. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los antipsicóticos, ¿no es cierto? Son la base del tratamiento. Ahí, como probablemente ya lo vieron en su clase ahí de psicofármacos o de antipsicóticos, hay antipsicóticos de primera generación o típicos también llamados, o neurolépticos, y antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿ya? En general, en la fase aguda hay distintos criterios que uno utiliza para seleccionar el antipsicótico, ¿ya? En general, uno primero se reduce de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de antipsicóticos. Eh, Después consideramos el perfil de efectos adversos y también hay que considerar las preferencias del paciente, ¿ya? Hay que recordar que los antipsicóticos atípicos, si bien no generan algunos tipos de efectos adversos que sí generan los típicos de forma significativa, como por ejemplo la neurolepsia, que es un enlentecimiento motor y una pérdida de la motivación, sí generan efectos adversos metabólicos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante de considerar, por ejemplo, en sus controles de salud cardiovascular que van a tener que hacer en el CESFAM, ¿ya? Con respecto a la fase de mantenimiento, ahí es importante monitorizar la respuesta y los efectos adversos y ir viendo la adherencia, ¿ya? Es probable que hayan visto en la clase de esquizofrenia que la adherencia en los pacientes con esquizofrenia es muy, muy, muy baja, ¿ya? En general, en medicina la adherencia al tratamiento farmacológico es baja, en psiquiatría lo es aún más, y en los pacientes psicóticos son pacientes que tienen graves problemas ahí en la adherencia al tratamiento farmacológico. Eso tiene varias causas que pueden explicarlo. Una de ellas, por ejemplo, es la ausencia de conciencia y noción de enfermedad. Entonces es importante en el nivel de atención en que ellos atiendan, evaluar la adherencia al tratamiento. En general, como les decía entonces, los antipsicóticos son el tratamiento de primera línea. En general uno parte con antipsicótico atípico. Si bien nos cambian las bases neurobiológicas o cognitivas de la esquizofrenia, sí tiene un efecto en prevenir nuevos episodios psicóticos, ¿ya? Los antipsicóticos actúan principalmente sobre los síntomas positivos, ¿ya? Es decir, sobre los delirios, las alucinaciones, la catatonía, la desorganización del pensamiento, ¿ya? No actúan sobre los síntomas negativos e incluso algunos pueden empeorar los síntomas negativos. Tampoco actuarían sobre los síntomas cognitivos, ¿ya? Ni afectivos. Así que sería principalmente el objetivo sobre los síntomas positivos, ¿ya? Y en base a eso es donde vamos viendo la respuesta al tratamiento. En general, como principio básico, intentamos que sea una monoterapia por sobre una eh, politerapia, es decir, más de un antipsicótico idealmente no, aunque en algunos casos finalmente llegamos a eso. Y como iniciamos esto, en general las primeras semanas se titula
se va titulando la dosis. Aquí depende del setting, si estamos en ambulatorio o en hospitalizados, en general en ambientes hospitalizados con mayor control sobre el paciente, vamos más rápido titulando la dosis al alza, ¿ya? Las primeras 2 semanas, entonces, estas recomendaciones son más de un ambiente ambulatorio. Se titulan las dosis hacia el límite inferior del rango terapéutico. Hay que evaluar ahí bien los efectos adversos. Y entre las 3 y 4 semanas hay que ir evaluando la respuesta, ¿ya? Si no es suficiente, se puede ir aumentando la dosis, es decir, optimizando el tratamiento del antipsicótico cada 4 a 8 semanas. Si hay RAM, es decir, reacciones adversas al medicamento importantes, ahí uno puede considerar cambiar el fármaco. Si luego de este tiempo donde estuvimos optimizando el tratamiento todavía no hay una respuesta adecuada, debemos primero evaluar la adherencia, ¿ya?, al tratamiento. Como ya les había dicho, es muy mala la adherencia al tratamiento, o sea, hay que descartar que no sea una pseudo resistencia al tratamiento antipsicótico. Hay que evaluar el diagnóstico, replantearnos siempre si es que realmente será un paciente con esquizofrenia o tendrá alguna otra enfermedad que se nos haya pasado, evaluar las comorbilidades y de acuerdo a eso tenemos distintas alternativas de cómo seguir avanzando. Por ejemplo, cambiar a otro antipsicótico, eh, combinar antipsicóticos, que también puede ser una alternativa, y en casos refractarios, es decir, cuando ya no responden eh, a varios esquemas de antipsicóticos previos, uno podría utilizar la clozapina. Ya la clozapina es un antipsicótico atípico que tiene evidencia consistente de que es efectiva en la población de pacientes con esquizofrenia resistente, ¿ya? Es decir, se clasifica como resistente cuando no ha respondido a dos antipsicóticos en dosis óptimas y por un tiempo adecuado. En cuanto a los controles, esto igual es importante que tengan esta noción. La idea es que sean controles periódicos. Ahí el objetivo es evaluar la sintomatología, evaluar los efectos adversos, evaluar si el paciente está nuevamente con síntomas positivos y, como les decía, los antipsicóticos atípicos tienen efectos adversos metabólicos importantes, ¿ya? Entonces es importante controlar el peso, la talla, la presión arterial, eh, alteración de la glicemia y el perfil lipídico. ¿Ya? Entonces este es el esquema de tratamiento, o sea, perdón, de evaluación del estado metabólico de los pacientes con esquizofrenia, que recomienda la guía GES. Con respecto a los efectos adversos de la terapia antipsicótica, son numerosos los efectos adversos. Eh, Algunos, por ejemplo, requieren un tratamiento inmediato, como la distonía aguda, en donde hay una contracción muscular intensa, dolorosa, que genera una posición poco natural. Y ahí uno la puede manejar, por ejemplo, con benzodiazepina, puede ser vía oral, intramuscular, o a veces, si es que están las condiciones necesarias de manejo de efectos adversos, uno podría utilizar también las benzodiazepinas intravenosas. Está la caricia, que es una sensación de inquietud intensa, en donde el paciente no se puede quedar sentado, en donde ahí lo primero que se recomienda es, por ejemplo, intentar reducir la dosis del antipsicótico, evaluar si eso es posible o no. También, como segunda estrategia, uno puede agregar un beta bloqueador como el propanolol, o como tercera opción, utilizar benzodiazepina, ¿ya? Aquí está el síndrome neuroléptico maligno que yo les había mencionado. Este tiene indicación de manejo en unidad intensivo. Es algo poco frecuente que ocurra, pero en general, o sea, que tiene el riesgo de que es mortal, ¿ya? Así que requiere una rápida pesquisa y tratamiento. Hay otros efectos como el aumento de peso, de la prolactina, convulsiones, sedación, ¿ya? Que ahí pueden ir revisando cómo se maneja, ¿ya? Entonces, básicamente eso era lo que quería que viéramos hoy. Que estén muy bien.